Buenas tardes. ¿Podría usted decirme qué entiende por neuroeducación? Bueno, yo creo que la neuroeducación es el proceso cognitivo, tanto interno y externo, que implica un proceso de aprendizaje donde podemos aplicar el cerebro, el sistema nervioso, cerebelo, la conducta, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la acumulación de todos estos miembros para formar un aprendizaje basado en un aprendizaje vivencial. ¿Y qué principios aplica de la neuroeducación? Hay muchas situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de neuroeducación. Y yo creo que los factores de los desarrollos de aprendizaje como la memoria, la atención, el pensamiento, la concentración, son sumamente importantes, pero también tenemos que tomar en cuenta los valores, los desarrollos, el desarrollo interno, como el sistema nervioso, el cerebro, como ya lo mencioné, las neuronas, el sistema de aprendizaje, el esquema de aprendizaje. La unificación de todos estos criterios nos puede permitir un desarrollo adecuado en el tema de neuroeducación. Quiero mencionarle que, bueno, yo soy maestro durante muchos años, y inicialmente el tema de neuroeducación no se hablaba. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar ese esquema cuando tuve la oportunidad de trabajar en Colegio Kipling, que es un centro de educación especializada, donde trabajábamos con evaluación diagnóstica. Entonces nos centrábamos al trabajo de los chicos, pero basado sus necesidades, sus intereses, potencializar algunas áreas de trabajo. Entonces nos dimos cuenta que cuando ya aplicamos o tomamos en cuenta cosas que muchas veces no se desarrollaban, entonces el resultado era mucho mejor, mucho más positivo. ¿Usted integra a sus contenidos algún tema sobre el manejo de emociones? Es determinante. Nosotros no podemos trabajar educación si no tomamos en cuenta emociones. Tenemos saber realmente, debemos de saber cómo están los chicos. Es decir, nosotros no podemos trabajar con un niño que llega triste a la escuela o al colegio y creamos que va a tener un aprendizaje adecuado. No se puede. Imagínense que muchas veces tenemos que trabajar con niños que no llegan sin desayunar. Entonces es una situación bien complicada, o hay situaciones emocionales familiares donde muchas veces hay agresiones, hay insultos, muchos chicos salen corriendo de su casa para irse mejor a la escuela y ya no estar en su casa. Las emociones es un factor tan determinante en el aprendizaje, porque acorde al interés que hay va a ser el aprendizaje. Y le estoy hablando de emociones negativas. Hay también emociones positivas donde el aprendizaje es diferente. Y perdón que se lo voy a comentar, pero también tuve experiencia de trabajar en el colegio Educare. Educare es un programa que estuvo en Guatemala, que es de la Escuela Nueva de Inglaterra. Entonces se trabaja con los estudiantes por medio de potenciar habilidades, trabajando mucho el término ecológicos, pero se le estimulaba al estudiante que encontrara un sentido en el aprendizaje. Y entonces las respuestas eran totalmente diferentes, totalmente. Entonces eran positivos, ellos buscaban contenidos de intereses también personales, y eso nos dio resultados diferentes. Entonces yo creo que el tema emocional no puede faltar en el área de educación. ¿Y cómo integra o promueve la parte emocional en sus clases? Bueno, decirle que coordinar el proceso emocional no es tan fácil. Desde la experiencia anteriores que yo había mencionado, siempre teníamos la reunión de report, donde con los estudiantes nos sentamos a platicar sobre cómo les fue su día. Ellos cuentan las experiencias, los intereses. Entonces es un momento previo a la educación formal donde nos sentamos en una alfombra y todos platicamos
de cómo nos va, qué queremos hacer, y no solo ellos, sino que uno como maestro tiene que ser la guía. Entonces, siempre la parte emocional se tomaba en cuenta. Aparte de eso, desde la entrada teníamos un saludo especial. Venía después la reunión de trabajo y tratamos de trabajar con respeto y con cuidado. Digamos, en el colegio Educare, por el esquema, teníamos la costumbre de que nos hablábamos con nuestro nombre, yo Héctor y cada quien su nombre. Entonces la relación ya no era el profe, no, había respeto porque nos convertimos simplemente en educadores. Entonces, educadores de imagen. Entonces tratamos de que toda la parte emocional se viera en todo el proceso de aprendizaje. Felicitarlos por sus logros, apoyarlos por sus necesidades, compartir amistad, sentarnos a reflexionar un día a todos, organizar actividades sociales, educativas, ecológicas, y en muchas de esas actividades siempre se implicaron a los padres. Entonces aprovechábamos mucho la capacidad de los padres y los invitábamos a que nos dieran conferencias a los estudiantes del grado. Entonces, todos esos esquemas nos permitieron que el sistema emocional sea positivo y obviamente a la par resultados positivos. ¿Y por qué considera usted importante integrar la parte emocional a su labor docente? Nosotros no podemos ser maestros piedras. Aquellos que solo llegamos y damos contenido y explicamos y ahí se quedó. Y la diferencia entre los alumnos y los maestros se divide. No podemos, primero porque somos entes de cambio, y eso es una cosa que tenemos que tomar bien en cuenta. Nosotros no somos maestros de contenido, somos personas de cambio. Si ellos ven que yo estoy interesado en algo y estoy luchando por algo, ese es el mejor ejemplo que puedo dar. Entonces, en todos los procesos de aprendizaje, el ente de cambio, el saber que por qué yo estoy aprendiendo algo, para qué me va a servir, cuál es el sentido de lo que me está sirviendo. Quiero poner un ejemplo importante. Dentro de mis más 40 años de experiencia que tuve como maestro, también trabajé con el programa de la novena, Niños de y en la calle. Gracias a Dios estuve en el equipo que organizó el primer grupo de niños de y en la calle y se integraron en Casa Alianza, donde los chicos llegaban solamente a comer y todo el día podían estar en la calle, y los que estuvimos viendo que hacían cambios en el tiempo que estaban en la Casa Alianza, entonces los invitábamos a un hogar. Entonces, miren, era una situación bien interesante porque estos niños nunca habían tenido educación formal, nunca, pero estos niños sabían solucionar los problemas. Estos niños, la misma necesidad les hacía investigar y crear situaciones. ¿Por qué le quiero comentar ese ejemplo? Porque muchos de estos niños no conocían lo que era un cariño de familia. La mayoría de ellos eran niños institucionalizados, pero cuando uno con estos niños trabajaba la parte emocional y les decía, usted tiene que salir adelante, usted no puede seguir en la calle, porque ya has visto que muchos de los que conocen ya los han matado, están en la cárcel, la mayoría han sido niños violados. Pero cuando ellos toman la importancia de su papel emocional que tienen, el cambio es positivo. Yo les puedo contar que tengo ahorita la experiencia de conocer muchos de mis alumnos de esa época que lograron ubicarse, aprendieron un oficio y ahora tienen una familia. Pero cuando desde el momento que uno trabaja la parte emocional, de decirle yo puedo, tú puedes, yo puedo hacer algo positivo, yo puedo cambiar, el cambio se da. Muy bien. ¿Y cómo identifica las emociones de sus alumnos durante una clase? Es increíble, miren, las acciones, las actitudes, hasta una mirada. Cuando los niños sienten la necesidad de hablar, te lo expresan con la vista.
porque muchas veces es bien y por nuestro medio es difícil decir, profe, quiero hablar con usted. Muchas veces porque tal vez los maestros no le ponen importancia a eso. Pero nosotros nos damos cuenta de las emociones solamente con verlos y con las actitudes que tienen. Cuando uno ve que no hay interés, cuando uno ve que se están como durmiendo, cuando no hay interrelación con sus compañeros, cuando lo evitan a uno al máximo, cuando su trabajo baja en calidad, son como alertas que tenemos que tomar en cuenta porque algo emocional está pasando en ese momento. ¿Y ha observado diferencias en el rendimiento académico según el estado emocional de los alumnos? Totalmente, totalmente. La situación emocional determina realmente el proceso de aprendizaje adecuado. Y quiero decirles, no solo la parte emocional, también la parte de salud. Hay situaciones que nosotros no tomamos en cuenta y no nos damos cuenta que los chicos están viviendo. Una desnutrición, alguna enfermedad, los frecuentes dolores de cabeza porque no se desayuna en la mañana, algunas necesidades internas que ellos presentan y que muchas veces nadie le ha puesto atención. Hay muchas situaciones que son alertas para saber si el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo. Las situaciones emocionales, cuando un niño llega motivado, llega feliz, llega a disfrutar en la escuela, llega a disfrutar en el colegio, es porque el chico está motivado y sabe a lo que va. Cuando los chicos no quieren la escuela, no quieren el colegio, es porque no han sido motivados. Ellos quieren faltar, ellos se enferman porque no quieren llegar a estudiar, ellos buscan diferentes situaciones somáticas para decir, no, yo no quiero, no me quiero arriesgar, no me quiero meter a este proceso. Es porque hay necesidades emocionales que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, muchas gracias por su ayuda. La orden.